Continuamos en este video. Lo que haremos en este momento es instalar la fuente con la que vamos a estar trabajando. Lo podemos hacer de dos maneras. En primer lugar, debemos de saber cuál es la fuente que vamos a implementar en nuestro sitio web. Una de las más comunes podría ser la fuente Roboto, podría ser la fuente Arial, es decir, las fuentes más comunes que nosotros ya tenemos en nuestra computadora. Pero en algunos casos podría ser que nosotros querramos instalar una fuente que a lo mejor nos llama la atención o que quizás hemos visto en algún sitio web. Por ejemplo, si nos vamos al sitio web de la UPN, tenemos por acá un tipo de fuente. Pero ¿cómo sabemos cuál es el tipo de fuente que se está utilizando? En la unidad 1 mencionaba que debemos de instalar un complemento llamado WhatFont. Con este complemento nosotros al hacer clic en el icono, lo que vamos a hacer es ver el tipo de fuente que se está utilizando. Por ejemplo, al seleccionar el plugin y estando dentro del sitio web de la UPN, si le quisiéramos poner esta misma fuente, como ustedes pueden ver, ya me apareció el nombre de la fuente. Y lo que vamos a hacer a continuación es hacer un clic, por ejemplo, en los títulos, por ejemplo, en este que dice docente. Para los títulos, un grosor de 700. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, en caso de que esta fuente llegase a fallar, pues está la sans serif. Esta es otra forma también de indicar que podemos tener una fuente alternativa. El estilo básicamente es un estilo normal y nos aparece aquí el tamaño por defecto y el color. Pero bien, desde aquí nosotros también podríamos obtener ese color si a un caso pues los textos llegasen a tenerlo. Pero volviendo al tema de la fuente, básicamente nosotros acá tenemos esta información. Con esto nosotros ya podemos tener una idea de qué fuente vamos a instalar. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar esta palabra y abrimos una ventana en internet y vamos a poner, por ejemplo, Google Font y vamos a pegar la palabra. Vamos a hacer un clic entonces en la primera página, en la página oficial en este caso de Google Font. Esta API de Google Font básicamente ya nos da algunos scripts donde nosotros debemos simplemente copiarlos y pegarlos. Sin embargo, debemos de saber qué es lo que vamos a copiar y de qué manera. En este caso, como les decía, estamos básicamente buscando esta palabra clave y esto nos ha traído a esta fuente, a este tipo de fuente que tenemos acá. Si ustedes se fijan, tenemos un ejemplo de la fuente y nos da también aquí el grosor selecting, en este caso de 100, que sería lo más delgado de una fuente. Y si seguimos bajando, vamos a ver que aquí está también en modo cursiva. Vamos a ver que aquí está extra light, pero ya con un grosor de 200. Y hay una diferencia notoria en comparación con la de 100. Y así sucesivamente. Entonces nosotros podríamos elegir acá de la siguiente manera. Por ejemplo, si las queremos utilizar todas, simplemente vamos haciendo clic en este botón que aparece aquí en la derecha. Y eso básicamente se añade a este script que básicamente después vamos a tener que copiar y pegar. Pero si nos vamos aquí a la página, vemos que, por ejemplo, para los títulos se está utilizando un grosor de 700. En el caso de los párrafos, se está utilizando de 300. Entonces, bueno, aquí hay otro título, vamos a ver este de cuánto, también mantiene un grosor de 700. Entonces, se mantiene, ¿verdad? 700 y 300. Vamos a ver este otro de igual manera. Entonces, bastaría con que nosotros seleccionemos 300, que sería básicamente esto. Entonces, hacemos un clic acá. Y también, en este caso, de 700. Entonces nos vamos a bajar y vamos a ver que aquí está de 700. Vamos a hacer un clic en este icono y por cualquier cosa yo en este caso voy a seleccionar un valor de 500. Entonces, una vez que hemos seleccionado esos valores, que aquí nos da el resumen, vean que tenemos 500, 700 y
Vamos a tratar de hacer un poquito más amplio esta búsqueda. Este icono lo vamos a ocultar. Ahí básicamente tendríamos, nos faltaría el de 300. No pensé que se había agregado. Entonces bien, ahí estamos. 300, 500 y 700. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, si bajamos un poco acá esta ventana que está acá, aquí nos dice que nosotros podríamos embeber el código y básicamente nos da un link, que es esto. Entonces también podríamos descargarlo. Esta es la otra forma de hacerlo. Por ejemplo, si le damos descargar, entonces lo que haríamos es, en esta carpeta que hemos creado llamada fonts, descargarlo aquí, básicamente, descargar ahí las fuentes y linkearlas a dicha carpeta, o podemos copiar las URL haciendo clic acá. Entonces nos vendríamos, por ejemplo, a nuestro archivo que estamos escribiendo, en este caso es el archivo index. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a poner webfont y lo vamos a comentar. Vamos a comentar esto, webfont, y vamos a ver, lo vamos a comentar, y aquí abajo vamos a pegar lo que hemos copiado. Si ustedes se fijan, son básicamente 3 enlaces. En primer lugar tenemos este que estoy marcando, que es aquí donde básicamente estamos indicando cuál es la fuente, es decir, el origen de las fuentes. Como ustedes pueden ver acá, esta es la URL con googleapis.com, y aquí tenemos la familia y tenemos aquí los tamaños con que vamos a trabajar. Entonces por defecto acá también vean que nos dice que podríamos implementar como fuente secundaria la fuente Roboto. Y luego acá tenemos otros enlaces que son parte también del funcionamiento correcto de las fuentes. Entonces, si nosotros en este caso venimos y nos vamos al body y escribimos, por ejemplo, un H1 y le ponemos, por ejemplo, aquí hola alumnos, por ejemplo, le vamos a guardar. Si nos fijamos, vamos a tener aquí hola alumnos, pero si nos vamos a la fuente, tenemos una fuente por defecto que en este caso se llama Times New Roman. Como ustedes pueden ver, esta es la fuente por defecto. Pero bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, así a modo de prueba. Bien, entonces vamos a crear un estilo en línea. Esto después lo vamos a borrar, solamente es para a modo demostrativo comprobar que nuestra fuente está funcionando. Entonces vamos a poner aquí font family, y estas son las fuentes más comunes, las fuentes que están por defecto en mi computadora. A ustedes es posible que no les aparezcan las mismas que en ese momento están viendo. Sin embargo, sabemos que tenemos una nueva fuente a disposición, entonces vamos a ponerle aquí el nombre de la fuente. Bien, esta sería la fuente. Vamos a ver si la escribí bien. Si le damos control S y nos vamos a nuestro sitio, vemos entonces aquí cómo la fuente ha sido modificada. Por ejemplo, si nosotros venimos y volvemos a probar con el complemento de webfont, entonces vamos a ver que ahí básicamente estamos utilizando la fuente. Si nos vamos nuevamente al sitio de la UPN, vemos que tiene una fuente secundaria, que en este caso es la sans serif. La vamos a copiar, y lo que podemos hacer en este caso es básicamente lo mismo. Entonces, separado por coma, con una coma, vamos a poner el otro nombre de la fuente, que en este caso es sans serif. Guardamos y vamos a volver a probar acá entonces con la herramienta webfont. Entonces vemos acá cómo tenemos como fuente primaria y como fuente secundaria sans serif, y estamos viendo entonces que por defecto está en 700 con un tamaño de 32 píxeles y un color negro. Pero eso, como ya hemos visto en otras unidades, pues es modificable, y eso se hace desde obviamente las propiedades CSS que más adelante vamos a implementar. Bien, entonces vamos a quitar el style o el estilo en línea que habíamos creado. Esto solamente, bueno, de hecho vamos a quitar todo esto.